Dándole la bienvenida a nuestra querida y admirada amiga, la escritora, novelista, cuentista, también poeta, abogada, bueno, por supuesto, historiadora, investigadora, esposa, madre, abuela, ciudadana, guapa por donde se le mire, en las varias acepciones del término. Bueno, estamos con mucha alegría recibiendo a Marcia Collazo por los caminos de la historia. Buen día, bienvenida Marcia. ¿Cómo estás, Ale? Bien, bien, bien. Felicitaciones por ese formidable corte de pelo. Te queda muy guapa, pero esto es llover sobre mojado, porque tratándose de vos no me imagino ningún escenario donde algo te quede mal, pero ese pelito así, ¡ping! Te queda muy bien, querida amiga. Muchas gracias. Hablando del verano, se Ah, imponía. hoy vamos a hablar del verano, pero mira, con esta dinámica que tenemos, que las cosas surgen sin a veces, ahora que yo desde mi perspectiva, te comparto contigo elogios acerca de, en tantas dimensiones, mujer tan linda que sos para todos nosotros y tan querida y tan apreciada, y en el marco del nuevo, que yo saludo, del nuevo paradigma acerca del empoderamiento de la mujer, hay veces donde el elogio masculino, a veces siento como que por lo menos merece ser revisado, para decir lo mínimo. Y ahora que yo te lo estaba diciendo, te lo pregunto a vos, ¿cómo vivís esas cosas, esas cartas de presentación que a veces armo con la gente que yo en particular amo y admiro, haciendo la salvedad que en mi caso en particular no tengo ningún inconveniente a mis amigos y la gente que también quiero y admiro, a los amigos varones. Si están guapos, le digo, che, pero qué pinta que tenés hoy, qué buena camisa, qué bien te queda, qué buen corte de pelo te mandaste, no tengo problema. Pero en particular, vinculado a lo femenino, al concepto mujer, ¿cómo vivís eso vos? Se lo pregunto a la historiadora, a la narradora, pero antes que nada a la ciudadana. Bueno, yo creo que todo depende del contexto. Es Sí. decir, estoy de acuerdo contigo en que yo, por ejemplo, nunca fui de escatimar elogios, ¿viste? Tanto a hombres como a mujeres. Nunca fui de escatimarlos, porque creo que son necesarios, además. Yo ahí Como con dice, vos juego en el mismo cuadro. Contigo en ese aspecto juego en el mismo cuadro. sí, como dice la canción de los Beatles, todo lo que necesitamos es amor. Entonces, depende del contexto. O sea, yo creo que tanto un hombre como una mujer, obviamente, mucho más en el caso de las mujeres, cuando el elogio en realidad no es tal, sino que es una situación más o menos abusiva o ofensiva o violenta, se da cuenta de inmediato el destinatario. Sí, sí. Y no es el caso, ¿verdad? Para nada. O sea, yo al contrario, muy agradecida. Bien, 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 bien. Bueno, muy bien. Bueno, mi querida amiga, arrancaron los primeros calores y enseguida la playa se nos dibuja como proyecto, como memoria, como melancolía o como plan de las próximas horas, qué sé yo, cada uno sabrá. La playa está presente, pero no siempre estuvo presente de igual modo y de la misma manera para los ciudadanos del planeta en general, pero para los uruguayos en particular, ¿verdad? No, o sea, también ahí hubo todo un proceso, naturalmente, en el que primero se descubre la playa, pero no el cuerpo. Es decir, ni siquiera estamos hablando de aquellos trajes de baño pesadísimos que eran tipo túnicas deformes, ni siquiera habíamos llegado a ese umbral aún, cuando ya la gente empezaba a acercarse a la costa con otras finalidades. Hay que recordar que las costas en general de cualquier lugar de este mundo estaban asociadas a cualquier cosa menos a bienestar, a relax y a disfrute. Las costas son de alguna manera también el mar, y el mar estaba asociado a fuente de alimento, Mm, pesca desde tiempos inmemoriales, y lugares de arribo y de partida de gente, a bordo de barcos, digamos. Pero claro, pero también estaba asociado a otras cosas como la piratería, las invasiones, y los desastres naturales que toda la vida ocurrieron. Pero, por eso digo,
como siempre entre nosotros, que llegó un día, naturalmente llegó un día la costumbre de ir a la playa, estuvo vinculada a las influencias europeas. ¿Mm? Y yo creo que hay dos lugares en particular, muchos, pero dos que se destacan en cuanto a acudir a las costas en Europa, A que ver. fueron por un lado Inglaterra y por el otro lado Rusia. ¿Mm? Los aristócratas rusos veraneaban, sobre todo en Crimea, en casas bastante confortables, pero claro, pero veraneaban, como digo, vestidos de etiqueta prácticamente, bajando a la playa emperifollados, de pies a cabeza, tanto hombres como mujeres, con trajes, con chalecos, con camisas, corbatas, cadenas, relojes, zapatos de charol, una cosa infame hoy en día. Nadie pensaría en bajar a la playa vestido así, a menos que fuera para filmar algo. Claro. Claro, pero bajaban y veraneaban. Ahí tenés los grandes autores rusos que te lo narran, como Chekhov, ¿eh? Eh, te, te lo narran, y yo creo que desde 1830 en adelante, sin ninguna duda. ¿Eh? Pero clases altas. Lo mismo pasa en Inglaterra. La aristocracia inglesa ya desde mucho antes, desde comienzos del siglo XVIII, empieza a frecuentar las orillas del mar, siempre en tren de lujo, siempre en tren de casas o complejos bastante lindos, que no tenían nada que ver, obviamente, con la vida de las clases populares. Por ejemplo, en Scarborough, en Inglaterra, veraneó nada más y nada menos que el rey Jorge IV en 1720. Eso es un dato. Pero claro, casi 5 siglos antes de Cristo, el filósofo Eurípides dijo que el agua del mar era capaz de curar cualquier enfermedad. Se la jugó Eurípides. ¿Mm? Pero hasta el día de hoy los médicos les recomiendan a los padres, bueno, si tu niño se raspó una rodilla, si tu niño tiene, o vos tenés un hongo, lo que sea, andá y date baños de mar, y cuanto más salados mejor. Hasta el día de hoy te lo recomiendan. Yo conozco a una persona, un trabajador rural, tipo gaucho, que fue domador en sus tiempos, que conserva muchas costumbres atávicas. Por ejemplo, la aruera, viste que la aruera causa una alergia, causa una especie de brote alérgico en la piel. Y él decía que le daba 3 vueltas a la aruera caminando para atrás, para tratarse, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego, ¿qué hacía? Luego se iba al mar, se bañaba y se restregaba en la arena. Y bueno, la parte de superstición, bueno, la podemos dejar un poco ahí entre comillas y verla como algo pintoresco. Pero la parte de bañarse en el mar y refregarse en la arena, tal vez sea una práctica curativa. Entonces, empieza a imponerse esto. Pero hay otra cosa que yo quiero señalar. Hasta mediados del siglo XIX, porque es ahí más o menos, ¿verdad? 1840, cuando comienza la idea de ir a la playa, no existía el concepto de vacaciones. Claro. Nadie decía me voy de vacaciones. Solo, como digo, las clases altas, que en el fondo vivían de vacaciones, porque tenían sus residencias de invierno en la ciudad y sus residencias de verano. Lo mismo entre nosotros, naturalmente, ¿no? O sea, nuestras clases altas tenían sus residencias de verano en el Prado, que ya hablaremos de eso y de algunas de esas residencias. Pero el resto de la gente ni pensaba, imagínate un campesino, hablando de vacaciones. Pero hasta el día de hoy, cuidado, tenemos que elevar la cabeza por encima del macrocefalismo montevideano. Y si bien existe hoy, sí, está bastante arraigado el concepto de vacaciones en todo el país, también es cierto que en buena parte de nuestro país todavía hay mucha gente para la cual el concepto de licencia
se limita a no hacer nada y tomar mate en la puerta de la casa. Tal cual, tal cual. ¿Mm? Entonces, ¿qué fue lo que de alguna manera hizo un parteaguas, más allá de esa influencia notoria, ¿no?, de los ingleses, sobre todo de los ingleses entre nosotros? Fue la revolución industrial. Es decir, en determinado momento se paraban las máquinas porque había que limpiarlas y repararlas. O directamente había que cambiarlas. Entonces eso, que no eran vacaciones, que era una especie de paro a la fuerza, le podía llegar a dar unos hipotéticos días libres a los obreros que de todas maneras no cobraban nada mientras no trabajaban. ¿Mm? Pero también hay que decir que fue la propia revolución industrial la que, al, digamos, extender el ferrocarril lentamente, y no tan lentamente, primero por Europa y después por otras partes del mundo, sobre todo allí donde el imperialismo estaba extendido, ese ferrocarril conectó a las personas con otros lugares geográficos más inaccesibles, entre ellos las playas, imitando un poco estas clases altas. Ahí tenemos fantásticas pinturas, sobre todo entre los franceses, pinturas que nos muestran a la gente vestida de pies a cabeza, pero en la arena. Bueno, así llegamos al Uruguay y podemos decir que ¿cuándo empezó la gente a frecuentar las playas en Uruguay? Bueno, más o menos hacia 1890 ya está claro que la gente las frecuenta, pero antes se había pensado en balnearios de otra índole. Yo no sé si vos te acordás del Guruyú, que está esa canción de Jaime Ross. Ah, claro, sí, 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 sí. En realidad el Guruyú es una deformación del nombre Gunuyú, un nombre francés, el Gunuyú, que fue un gran establecimiento balneario, que no ibas a la playa, ibas a una especie de, como diría, mega establecimiento en el cual había enormes piscinas, una para damas, otra para caballeros. Ojo, estamos hablando de piscinas, creo que de unos 60 metros de largo, y la gente le llamaba las piletas. Bueno, el Gunuyú se inauguró en 1888, en la bahía de Montevideo, en la punta de la bahía de Montevideo, frente al Hotel Nacional, que también tiene una historia muy rica que ya algún día contaremos, en la calle Piedras. Después se convirtió en una ruina y empezó a desaparecer. Pero nació a impulsos de un gran visionario que fue Emilio Reus. Y tenía, como digo, dos grandes piscinas, tenía una enorme claraboya, pero tenía de todo, tenía grutas artificiales con cascadas ornamentales, tenía plantas, tenía maquinaria de bombeo, por supuesto, porque se alimentaba del agua de nuestro río como mar, y tenía múltiples servicios, era una cosa adelantada en realidad. Tenía cafés, tenía confiterías, tenía peluquerías, tenía tiendas. Sin embargo, estaba destinado al fracaso. Francisco Piria, que lo visitó en un momento dado, seguramente para echar una ojeada, dijo que estaba destinado al fracaso. Y así fue. Pero bueno, la gente, fíjate, esto es del año 1888, o sea que ponele que en 1890 ya se estaban generalizando las playas, que por otra parte eran de libre acceso, no tenías que pagar nada, como mucho tendrías que pagar los servicios de una casilla, ¿no? Claro, claro. Y ahí es donde aparecen, recién ahí es donde aparecen esos trajes de baño increíbles para las mujeres. Los hombres se ponían mallas, es verdad, mallas que eran tipo parecidas a las mallas que usan hoy en los circos, pero con tiradores en los hombros y hasta las rodillas. Las mujeres no, las mujeres se tapaban de pies a cabeza, incluso se ponían cofias. Y bueno, imagínate una dama de aquella época que tenía que bajar a la playa toda vestida con su corsé, con su falda, sus enaguas. Se metía en una casilla, se tenía que sacar todo aquello y encima se tenía que embutir en aquellos trajes de baño que parecían una especie de buzos,
bastante monstruosos, todavía además llenos de volados, pesaban aquellos trajes de baño. Imagínate cuando se mojaban. Estaban hechos con telas gruesas, como de crin. Entonces, salían que no podían ni caminar con aquellos trajes de baño y las cofias, y se subían unos carros que se adentraban en el mar, unos cuantos metros, tirados por mulas, y ahí se bajaban, ahí nomás, y bueno, se mojaban un poquito y volvían a subir, y eso era todo. Y había, bueno, la playa Ramírez fue la más famosa, pero yo diría que también la playa Capurro, que hoy en día está totalmente perimida como lugar de, ¿En- no sé si totalmente, pero se ha No, convertido. la playa Capurro no existe. Y bueno, Eh, por eso la ganó la industria portuaria y etcétera. sí, contame esto que nos estás ilustrando, que además creo que en todos nosotros vive parcialmente, porque alguna que otra imagen, fotografía, ilustración hemos visto. ¿Ocurría en qué años? Y bueno, a partir de 1890 seguro, y florece como un boom en el 900. Y Bien. por supuesto, ya en los años 20 del siglo XX, ya esto es un despliegue absoluto. ¿eh? Ahí vamos a hablar, por ejemplo, en otras columnas, de Pocitos. Mm. También mencionar un poco la historia de la playa Ramírez, ¿no? Porque todos esos terrenos que van desde la playa Ramírez hasta donde comienza Pocitos, en realidad hasta el Parque Rodó, hasta el actual Parque Rodó, y más allá, todos esos terrenos eran propiedades de el padre de los hermanos Ramírez, entre quienes se destaca más que nada Gonzalo Ramírez. El padre era un hombre muy acaudalado, había comprado todos esos terrenos. Los hijos posteriormente van a vender algunos, eran enormes las propiedades de los Ramírez en esa zona. Pensemos que también iban hasta, digamos, lo que hoy es Gonzalo Ramírez, precisamente, que por algo se llama así. ¿Mm? Eh, y bueno, algunas de esas propiedades se las fueron donando, se la donaron, por ejemplo, al asilo de huérfanos, que luego se va a llamar Asilo Damaso Antonio Larrañaga. No existía, obviamente, el actual hotel, el Casino Hotel, digamos. Ujú. Eh, Parque Hotel, Parque Hotel. Sí, la hoy sede del Mercosur. Exacto, la OIC del Mercosur no existía. Pero tampoco existía el Parque Rodó. O sea que todo eso los Ramírez a su vez lo van a ir loteando en su momento, van a lotear muchísimos terrenos que eran de su propiedad en Pocitos. Para darte una idea, eran dueños también de la zona donde hoy está el famoso, el mítico Ombú de Bolívar España. Bueno, fortunas tenían, obviamente, esta familia. Pero claro, a su vez, cuando se crea el Parque Rodó, cuando se empieza a urbanizar para el recreo ciudadano toda esa zona, porque esa es la cosa, ¿verdad? Se piensa en una urbanización saludable a la francesa. Ya A la los franceses, francesa. claro, porque ya los franceses habían hecho una remodelación gigantesca de París. La había hecho sobre todo Haussmann, que se escribe con H, Haussmann también se podría pronunciar, pero en realidad es Haussmann. Hace una remodelación total de arriba abajo de París y crea varios parques urbanos importantísimos. Eh, Algunos de ellos van a ser para las clases trabajadoras y otros van a ser para las clases altas. Bueno, eso se replica en buena medida entre nosotros y entonces nace el Parque Rodó destinado más que nada a las clases trabajadoras, pero también un importante parque en Capurro, que habíamos hablado recién, ¿verdad? Eh, pero yo en realidad quería terminar nuestro espacio de hoy hablando del bikini. Me voy a ir mucho más adelante en el tiempo. Claro, claro. Porque
bueno, de aquel traje de baño, que vos no sabías quién estaba dentro, que no podías adivinar, seguro, no podías adivinar nada, porque hasta el pelo estaba tapado, al bikini, realmente creo que fue una revolución lo que pasó, porque también pasaron muchas cosas, históricamente hablando, porque también pasó la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial no dejó piedra sobre piedra en materia de convenciones, mentalidades, interpretaciones del mundo, todo fue como revuelto, ¿sí? Y aparece un francés que en realidad este hombre se llamaba Louis Réard, y en 1946, fíjate, un año después de que termina la Segunda Guerra, creó una colección de mallas de 2 piezas, pero diminutas, era el bikini actual. Tenía con qué Réard, porque su madre era dueña de una lencería, una casa de lencería, nada menos que cerca del famoso cabaret Folies Bergère. O sea, era gente con otra cabeza, ¿viste? Era gente que ya especulaba desde hacía rato en las modas femeninas vinculadas a, bueno, si vos querés, a otra libertad femenina. Nadie se lo quería poner, ninguna modelo se quiso poner este bikini, que no se llamaba bikini todavía, pero que enseguida se va a pasar a llamar. Quiero contar primero por qué se llamó bikini. Justamente a partir del año 1948, creo, justamente a partir del año 1946, en que Réard crea su malla de 2 piezas. ¿Qué año? 1946, justamente en ese año, comienzan las pruebas nucleares también por parte de Francia, en el atolón Bikini, ¿sí? Situado al este de Filipinas, para que se hagan una idea, en las Islas Marshall. Los franceses, vos sabés que hace bien poco siguieron haciendo sus pruebas nucleares en otros atolones, como el atolón Mururoa. Bueno, tiraron muchas bombas de hidrógeno en el atolón Bikini. Y a este francés se le ocurrió la genial idea de decir que su modelo nuevo se llamaba Bikini porque también era una bomba. Pero era una bomba en términos de moda y era una bomba en términos de audacia, si vos querés, libertaria por parte del cuerpo femenino. Ahí aparece, que los oyentes pueden googlearlo, ahí aparece por fin una modelo que se atreve a lucir el bikini, que se llamaba Michelini Bernardini, una francesa de origen italiano, que en ese momento tenía unos 19 años, y fue la primera que se atrevió a desfilar en bikini, era hermosísima por otra parte, y apareció con una cajita de fósforos en la mano, diciendo que en esa cajita de fósforos cabía su bañador. Imagínate, ¿no? O sea, yo creo que estas cosas no son meras anécdotas, estas cosas nos ilustran sobre muchas dimensiones de lo humano, incluidas las bombas nucleares en el atolón de Bikini. Bueno. Muy bien. Pero eso es una cosa, por eso digo, me fui al extremo para comparar con otras cosas que de repente en 1900, no tan antes, fíjate, unos 45 años antes en el tiempo, las mujeres tenían o tenían que estar sujetas a unas costumbres que en muchos aspectos no diferían demasiado de las que hoy repudiamos, por ejemplo, entre las cataríes. Exacto. Que eso también, y sí, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros podemos, y tal vez hasta debemos, alzar la voz contra esas prácticas actuales, pero también
al hacerlo, tenemos que tener en cuenta el complejo tablero, ¿no?, de nuestras propias prácticas y de nuestras propias actitudes. ¿Mm? No quiere decir que no debamos denunciar esas cosas, pero también hay que contextualizarlas. También hemos aceptado en el pasado, no me quiero ir, no me quiero ir de la cuestión del Mundial en Qatar. Simplemente digo, también hemos aceptado en otras oportunidades en el pasado, bueno, participar de mundiales en los cuales de repente, bueno, los lugares en los que se hacían, o muchos equipos que participaban, pues tal vez también en esos países se violaban los derechos humanos. ¿No? Pero entre nosotros mismos hubo una evolución de costumbres similar. Fíjate, otra cosa que me gustaría hablar en algún momento, no muy lejano, es sobre el disciplinamiento del cuerpo femenino en Uruguay, que tenemos una hiperabundancia de testimonios, de fuentes escritas. Ahí tenemos a nuestro gran Barrán, que yo siempre lo cito, con su historia de la sensibilidad en el Uruguay, que bueno, investigó a fondo, y entonces nos ofrece por lo menos, te diría, una veintena de documentos en los que aparecen estos disciplinamientos sobre el cuerpo femenino. Sí, bueno, podríamos decir mucho más atrás, pero tampoco tan atrás. Estamos hablando de que hacia 1880 ya existen muchos reglamentos, y no solo reglamentos, sino consejos que aparecen en libros sobre cómo debe comportarse la mujer, cómo debe aparecer la mujer en su expresión corporal, en sus actitudes. Así que bueno, creo que todo esto puede ser materia de futuras reflexiones, y también pensar, a mí me encanta siempre pensar, no solo en los cambios, ¿viste?, sino ante todo en las permanencias. Entendido. ¿Cuánto de aquellas cosas permanece? Bueno, mi querida, te dejo un beso. Bueno, y nosotros mismos, ¿verdad? Yo me siento como protagonista visual de unos enormes cambios a propósito de cómo vamos vestidos a la playa, ¿verdad? Es más, soy de los que cree que muchas veces, en particular, tiendo a pensar que en las mujeres el varón tiene como menos, es menos elástica la posibilidad de cambio, ¿no? Un short un poquito más largo, un poquito más corto y no mucho más. Pero, y en estas latitudes, a diferencia de Brasil, la zunga, por decirlo así, prácticamente descartada, ¿no? En el Uruguay. Pero en el caso de las mujeres, a mí me llama la atención cómo hay veces que puedo casi asegurar que su ropa interior cubre más de su cuerpo que el propio bikini que en forma pública lleva a la playa, ¿no? Y no, por supuesto no estoy emitiendo juicio de valor, pero ha cambiado tanto que de pronto la bombacha es un poquito más ancha, más ajustada, agarra más la anatomía, y sin embargo la tanga es la que se usa para salir a la playa. Me parece interesante eso, ¿no? Sí, y te digo más, somos esclavos de las convenciones, somos esclavos de las convenciones. Porque si hoy una mujer se fuera a la playa con una bombacha y no con un bikini, bueno, claro, eso sería objeto de repudio social. pero y con el, entre comillas, por favor, el agravante de que pronto la bombacha cubre más que el bikini. Bueno, por eso, somos esclavos de nuestras convenciones en buena medida, y está bueno tener más y más conquistas sociales en pro de la libertad, pero también está bueno que podamos siempre tener, ¿cómo te voy a decir?, esa mínima alerta crítica sobre las paradojas, porque es medio absurdo realmente que una mujer vaya con una bombacha de ropa interior a la playa que la cubre un poco más todavía que un bikini. Pero como es una bombacha, despierta de inmediato, ¿sabes qué cosa en definitiva? La sanción social. Bueno, podríamos decir que también le podría llegar a ocurrir a un varón, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Bien. Y bueno. Bueno, algunos mensajes, dice, mi abuela iba a la playa Capurro, creo que por los años 30, dice Alicia.
Luz dice, abrazo a ambos, mi madre Esther se bañaba de esa manera, gracias. María resume, un placer escuchar a todas y a todos, pero en especial a Marcia, gran mujer. Muchas gracias a todos. Dale, te dejo un beso grande y cariñoso, Marcia. Bueno, abrazos, que pasen muy bien.